Hola profesor y compañeros, sean bienvenidos a mi video. Yo les voy a presentar una parte del capítulo 3 que habla del manejo y depósito de residuos y también de la iluminación y la ventilación. A continuación les presento el contenido de este video. Gracias. Bueno, como primer subtítulo dentro de este título 3 tenemos que nos habla de los depósitos y el manejo de residuos. Aquí se divide en residuos sólidos, residuos peligrosos. Primero que nada, en los residuos sólidos tenemos que las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba de roedores para almacenar temporalmente bolsas o recipientes para basura, de acuerdo a los indicadores mínimos únicamente en los siguientes casos. En el caso número 1 tenemos vivienda plurifamiliar con más de 50 unidades a razón de 40 litros por habitante y en el número 2 tenemos otros usos no habitacionales con más de 500 metros cuadrados, sin incluir estacionamientos, a razón de 0.01 metros cuadrados por metro cuadrado construido. Adicionalmente, en las edificaciones antes especificadas se deben clasificar los desechos sólidos en 3 grupos, los cuales son residuos orgánicos, reciclables y otros desechos. Cada uno de estos grupos deben estar contenidos en celdas o recipientes independientes de fácil manejo, y los que contengan desechos orgánicos deben estar provistos con tapa basculante o algún mecanismo equivalente que los mantenga cerrados. En el caso de los residuos sólidos peligrosos, tenemos los espacios y dispositivos necesarios para almacenar temporalmente desechos contaminantes diferentes a los definidos, tales como residuos sólidos peligrosos, químicos tóxicos y radioactivos generados por hospitales e industrias deben fundamentarse por el director responsable de obra y el corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, tomando en cuenta la Ley Federal de Salud, Ley Ambiental del Distrito Federal y las normas oficiales mexicanas aplicables. Como segundo subtítulo tenemos la iluminación y la ventilación. En el primer caso se mencionan las generalidades. Estas dice que los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, azoteas, superficies descubiertas o patios que satisfagan lo establecido. Se consideran locales habitables las recámaras, alcobas, salas, comedores, estancias o espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de alojamiento, cuartos para encamados de hospitales, clínica y similares, aulas de educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión. Se consideran locales complementarios a los sanitarios, cocinas, cuartos de lavado y planchado doméstico, las circulaciones, los servicios y los estacionamientos. Se consideran locales no habitables a los destinados al almacenamiento como bodegas, closets, despensas, roperas. Se permite que los locales habitables y los complementarios tengan iluminación y ventilación artificial de conformidad a los puntos 3.43 y 3.4, que ya lo vimos anteriormente, de estas normas, excepto las recámaras, las salas, comedores, alcobas, salas de televisión y de costura, estancias o espacios únicos, locales de alojamiento, cuartos para encamados hospitales, clínicas y similares, y aulas de educación básica, así como las cocinas domésticas. En los locales no habitables, el director responsable de obra definirá lo permitente. Iluminación y ventilación naturales. Ventanas. En este caso, para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en todas las edificaciones, a excepción de los locales complementarios, donde este porcentaje no será inferior al 15%. En el número 1 tenemos que el porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local. En el número 3 tenemos los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, balcones, pórticos o volados. Se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso a techo del local. En el número 4 tenemos que se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces, en los casos de sanitarios incluyendo los domésticos, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicio. En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz puede dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local.
excepto en industrias que será del 5%. En el número 5 tenemos que no se permite iluminación y ventilación a través de fachadas de colindancias. El uso de bloques prismáticos no se considera para efectos de iluminación natural. Después tenemos que las escaleras, excepto en vivienda familiar, deben estar ventiladas en cada nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera. En el caso de no contar con ventilación natural, se debe satisfacer lo dispuesto en la fracción de 2 correspondiente a las condiciones complementarias de la tabla 3.6. Y bueno, esto es lo que ya vamos a mencionar después. Después se mencionan los patios de iluminación y ventilación natural. Bueno, aquí dice que las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y ventilación natural con base de forma cuadrada o rectangular. Cualquier otra forma debe considerar un área equivalente. Estos patios tendrán como mínimo las proporciones establecidas anteriormente, con dimensiones de 2.5, medida perpendicularmente al plano de la ventana, sin considerar remenimientos. Después tenemos las condiciones complementarias. Bueno, en este caso, en esta tabla se menciona el tipo de local, que son locales habitables y locales complementarios e industria. Bueno, las condiciones complementarias, en el número 1 se menciona que si la altura de los parámetros del patio fuera variable, se tomará el promedio de los dos o más altos. Los pretiles y volúmenes en la parte superior de estos parámetros podrán remeterse un mínimo del equivalente a su altura con el propósito de no ser considerados para el dimensionamiento del patio. En el número 2 tenemos que dice: en el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios podrán descontarse de la altura total de los parámetros que lo confinan las alturas correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente superiores a esta, que sirvan como vestíbulos, estacionamientos o locales de máquinas y servicios. Después tenemos que para determinar las dimensiones mínimas de los patios se tomará como cota de inicio 0.90 metros de altura sobre el piso terminado del nivel más bajo que tenga locales habitables o complementarios. En el número 4 tenemos que en cualquier orientación se permite la reducción hasta de 1/5 parte de la dimensión mínima del patio, siempre y cuando la dimensión ortogonal tenga por lo menos 1/5 parte de la dimensión mínima correspondiente. Después tenemos que en los patios complementarios abiertos uno más de sus lados a vía pública, se permite la reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha vía pública. En el número 6 tenemos que los muros de patios que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en esta norma y hasta 1.3 veces dichos valores deben tener acabados de textura lisa y colores claros. Por último, tenemos que en las zonas históricas y patrimoniales los inmuebles sujetos a reparación, adecuación y modificación podrán observar las dimensiones de los patios de iluminación y ventilación del proyecto original o construcción existente siempre y cuando cuenten con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda. Bueno, después tenemos la iluminación artificial. Aquí nos menciona que los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se establecen en la tabla 3.5, que la veremos a continuación. En caso de emplear criterios diferentes, el director responsable de obra debe justificarlo en la memoria descriptiva. Y bueno, aquí nos menciona una pequeña tabla que nos dice el tipo de edificaciones y en esto se subdivide las habitacional, comercial, de servicio, hospitales y centros de salud, asistencia social y asistencia animal. Bueno, dentro de esto nos menciona cuántos luxes debe de tener cada espacio dentro de estas subdivisiones que les acabo de comentar. Bueno, a continuación les pongo la tabla y podrán ver rápidamente los valores. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por toda su atención. Espero que les haya servido mucho esta plática. Gracias, hasta luego.